vamos a revisar de manera muy general qué cosa tienen las vacunas que actualmente hemos recibido o vamos a recibir. Vamos a empezar con la vacuna contra tuberculosis, que recuerden ustedes que se llama vacuna BCG y no es otra cosa más que bacilo de Calmette-Guerin. Estos microorganismos son atenuados. Recuérdense que hubo 213 pases de por medio para lograr atenuar a esta bacteria. Por lo tanto, les decía, bacterias vivas que están atenuadas por pases seriados en medios de cultivo. Los viales son de esta manera. No alcanzo a ver qué laboratorio es, pero bueno, les decía, aquí en México tristemente no la producimos y obviamente pues esta vacuna es para evitar que nos infectemos, o mejor dicho, que se nos dé alguna de las formas de tuberculosis. No solamente existe la variedad pulmonar, también existe en huesos, en riñón. Ocurre otra que es diseminada, que es la que se le conoce como miliar, y también a altura de meninges. Entonces, es la manera en que tenemos para prevenir la enfermedad. Recuerden que pues todos estamos vacunados y estuvimos en contacto con la misma bacteria, e inclusive seguramente hasta hace casi 2 años, las veces que viajamos en transporte público, más de una ocasión debimos habernos encontrado con un paciente que cursaba con tuberculosis. Solamente es una dosis por ser una vacuna constituida por bacterias vivas atenuadas, y la restricción en este caso es que no se debe de aplicar en niños bajos de peso. Hay muchos bebés que por diversas circunstancias nacen con peso bajo. Por lo tanto, en ese caso no se recomienda hasta que una vez fuera de útero el bebé se recupere en cuanto a peso, y una vez que alcanza el peso normal es cuando ya las mamás pueden llevar a vacunarlos. Pero entonces les decía, es la primerita vacuna que recibimos. Ya en el camino, pues a los pocos meses se va a recibir la vacuna contra hepatitis B. Este es un tipo recombinante. El fundamento de la constitución de la hepatitis B es el mismo que tiene la vacuna Sputnik en contra del COVID-19. Simplemente para hacer una relación. Y aquí se utiliza como antígeno una molécula que está sobre la superficie del virus, y pues como está marcado aquí, es una vacuna de tipo recombinante. Esta obviamente pues va a prevenir en contra de la infección de hepatitis B, y en algunos libros tal vez van a escuchar que esta vacuna la consideran anticáncer. Porque, bueno, derivado de la infección con el virus de la hepatitis B, algunos pacientes pueden desarrollar cáncer. Por eso en algunos libros tal vez se encuentren que se le considera también una vacuna anticáncer. Indicada para bebés menores de año y medio, y pues está pues en el muslo izquierdo, y pues hay diferentes dosis tratándose de niños o de adolescentes. Teóricamente, pues ustedes ya deben de tener la misma vacuna. Si no es el caso, les recomiendo que se apliquen la vacuna, puesto que si van a trabajar en un futuro con pacientes, pues caras vemos, pacientes no sabemos, o estado de salud no sabemos. Entonces es recomendable que todas las personas que trabajan en cuestiones de salud, ya sea técnicos de laboratorio, estudiantes, médicos, enfermeras, etcétera, estén vacunados contra hepatitis B por el riesgo que se corre al trabajar o estar en contacto con fluidos biológicos. Las vacunas, les había comentado en un inicio, se usaban microorganismos ya sea vivos o muertos, y estos microorganismos enteros se sabía que eran muy buenos para la inmunización, pero al estar completos, pues tienen fracciones de sus membranas o de paredes que funcionan como adyuvantes. Este efecto adyuvante de algunas vacunas obligó a que se
buscaran alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas? Esta vacuna que se le llama celular, que quiere decir que no tiene bacterias enteras muertas, sino fragmentos de la misma. Por lo tanto, ya no hay esos efectos indeseables en contra de la, o mejor dicho, favorecidos por el efecto adyuvante de los constituyentes de las células o de las bacterias. Pero se ha visto que la protección dada por este tipo de vacunas no es comparable cuando se usan bacterias enteras. Con este tipo de vacunas, la protección o la inducción de la protección es mucho menor, pero pues no hay efectos de malestar general, dolor en el sitio de la inoculación, aumento de temperatura, etcétera, pero pues se ha visto que tienen este pequeño defectito, por llamarlo así. Obviamente para el bebé y la mamá del bebé, pues es una ventaja, pero a la fecha se sabe que no es. Y esta ventaja pentavalente hasta hace unos años tenía un comercial pegajosón en el que nos explicaban cómo está constituida la vacuna, pero pues aquí está. Tiene toxoide diftérico y tétanico y les decía derivados de las bacterias, en este caso de Bordetella pertussis, que es la que actuaba como adyuvante, y constituido por el virus de polio. Por lo tanto, vean que es todo un cóctel de bacterias y de virus, y también tiene polisacárido del Haemophilus influenza, que produce problemas de meningitis y problemas pulmonares también. Entonces, es un coctelazo de tanto de bacterias como virus, pero son componentes derivados de bacterias. El único que va enterito son las 3 cepas del virus de polio, pero de ahí en fuera todos son componentes derivados de las bacterias. Y esta vacuna se aplica como está marcado en su cartilla de vacunación, una al día 0, luego las otras a los 2 y a los 4 meses, si no mal recuerdo. Y pues está marcado aquí que la deben de recibir en etapa de bebé y es solamente medio mililitro, también vía intramuscular, y aquí no puse si era brazo o pierna, pero bueno, es ya pecata minuta. Y aquí está la contraparte de lo que les mencionaba. Aquí esta vacuna triple bacteriana, ojo, triple bacteriana, que se llama DPT, que se refiere a difteria, pertussis y tosferina, eso quiere decir las siglas de DPT, va a prevenir la infección, mejor dicho, el desarrollo de la enfermedad de difteria, de difteria, sí, de tosferina y de tétanos. Y esta sí lleva las 3 bacterias completitas. Bueno, perdón, solamente una bacteria y los toxoides de difteria y tetánico. De Bordetella pertussis, les repito, la bacteria sí está completa, muerta, y eso es lo que va a producir el efecto adyuvante. Entonces, esta vacuna también está indicada, puesto que la otra se ha visto que no protege de igual manera. Y en este caso, esta triple bacteriana en un momento dado fue sustituida por la pentavalente, porque también tiene la misma constitución, pero va a estar en función, pues también si van con el médico particular, pues puede en un momento dado recomendar la anterior y dejar de lado esta, o al revés, depende de los entre creencias del médico y su experiencia sobre todo, ¿no? Y también de que su mamá acepte o no la sugerencia del médico, pero bueno, esto es con lo que contamos. Hay una vacuna que se llama antirrotavirus, por el nombre, pues obviamente va a proteger con la infección de este virus que produce diarreas bastante problemáticas en bebés, y entonces esta también está indicada y son también virus atenuados. Se han visto de manera general, cuando se usan virus completos, lo mejor es usarlo atenuado, lo mejor. Pero en el caso, por ejemplo, me van a decir, ¿y por qué no se hace con SIDA? Pues no, porque si es atenuado en algunas personas, podría producir la enfermedad, y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, no con todos los virus es conveniente usarlos atenuados, pero
en este caso de estas vacunas que ya están bien probadas, ha funcionado bien los virus atenuados. Me refiero a polio y a rotavirus. En Estados Unidos utilizan la vacuna Salk también para polio, pero ahí el virus está muerto. Y aquí también es, junto con polio, eso es la otra vacuna, son las dos vacunas únicas que se administran por vía oral. También cuando son pequeños, pues ya recibieron la vacuna antineumococo. Esta es una mezcla de varios serotipos de streptococo. En este caso son 23 serotipos diferentes y lo que se utiliza es la cápsula constituida por los carbohidratos correspondientes de todos y cada uno de estos serotipos de streptococos, y así está constituida la vacuna. Entonces, eso es lo que actualmente se recomienda también en época de frío, que los adultos mayores se vacunen también contra estreptococo. Creo que ahorita no le están haciendo mucha difusión, solamente se están abocando a la vacuna contra influenza, pero algunas personas que sí acuden a los centros de salud correspondientes, se les aplica también esta vacuna antineumococo, porque también son muy propensos tanto los ancianos como los niños a tener infección por neumococo. Y pues esta también es intramuscular y hay la primera dosis y las dosis de refuerzo a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad, o no, mejor dicho, la primera dosis es a los 2 meses y los refuerzos a los 4 y a los 6 meses. Corrijo, por favor. La vacuna de polio, que ya les había mencionado que también son virus atenuados, se administra por vía oral y se utilizan estos 3 serotipos del virus. Actualmente casi ya no hay polio en el país, es muy raro ver, bueno, ustedes en su generación no tienen, supongo yo, compañeros con secuelas de polio. Todas esas personas adultas que ustedes, mayores que ya conocen, que tienen, que usan muletas o una muleta o un bastón, o que tienen arreglos en sus zapatos para compensar la altura corta de alguna de sus piernas, esas personas en su niñez correspondiente tuvieron polio y por esa razón las piernas o una de las piernas no se desarrolló como tenía que ser, porque este virus afecta al sistema nervioso. Entonces, supongo yo que en su generación seguramente no conocen a alguna persona que tuvo secuelas de polio, porque al momento nos podremos quejar de nuestros gobiernos, pero considero yo que en mayor o menor medida todos se han aplicado en realizar las campañas de vacunación correspondientes para evitar pues todas las enfermedades propias de la niñez y también de los adultos. Y en este caso también les decía, la primera vacuna oral que se diseñó, la segunda fue de rotavirus, y solamente son 2 gotitas que se les dan a los bebés. Teóricamente se supone que son dulces, pero los bebés hacen caras muy raritas cuando se toman las gotas, pero a lo mejor está demasiado dulce. Bueno, y con respecto a polio, pues se considera ya erradicada de muchos países. En México, donde está México, se considera que desde 1990 se reportó el último caso de polio aquí en México. Hay algunos países que tienen diferentes tiempos en los cuales se reportó el último caso, pero por ejemplo aquí en las Américas, bueno, consideran desde México hacia la Patagonia estamos considerados Latinoamérica. Estaba leyendo ayer reportes de que como Norteamérica solamente consideraron Estados Unidos y Canadá, pero en mis tiempos, América del Norte estaba considerado México, Canadá y Estados Unidos. Actualmente ya no sé a quién se le ocurrió cambiar eso, pero en mis tiempos así era. Pero bueno, en 1991 fue el último caso reportado aquí en Latinoamérica, entonces ya se considera erradicada la polio, por lo menos en Latinoamérica. En otros países pues más pobres que los que se encuentran en Latinoamérica todavía falta
ser más eh, aplicados en cuanto a las campañas de vacunación para erradicar polio. Y pues el 24 de octubre, hace casi un mes, está denominado como el Día Mundial de la Polio. Entonces, sería, digamos, la segunda enfermedad erradicada, bueno, en vías de estar erradicada del planeta, porque todavía en algunos países de África, se los mencioné en la clase anterior, todavía hay rastros de poliomielitis en 2 países y también en Pakistán, pero faltaría ya pocos años para considerar también a la poliomielitis erradicada del planeta. Bueno, en cuanto a varicela, se cuenta con la vacuna, pero esta solamente se aplica a personas a grupos de riesgo y todo esto va a estar sujeto a disponibilidad, va a decir o va a estar en cuestión de si nuestro gobierno la adquirió o no, porque vean que Merck es quien produce la vacuna en cuestión, México la compra y por esa razón está aquí, como dice, mencionado al pie, que está en función de disponibilidad. Actualmente muy poca gente se vacuna contra varicela. Seguramente todos o casi todos tuvieron varicela de niño. Generalmente hay como olas de varicela y de sarampión cuando es la primavera. En nuestro país, como por ahí de marzo, de abril, es cuando hay las olas de varicela y de sarampión. Algunas mamás tienen la costumbre de que pues se enteran que fulanito tuvo varicela, llevan a sus hijos para que se contagien de varicela. ¿Por qué lo hacen así algunas de nuestras mamás? Bueno, actualmente la sabiduría popular, y ustedes también ya supongo que lo van a entender, es preferible que muchas de las enfermedades propias de la niñez, que sería varicela y sarampión, por ejemplo, se les dé de niños a que les dé de adultos. No sé si han conocido a algún adulto que haya tenido varicela o sarampión. Literal, y perdón por la expresión, les va como en feria a los adultos que tienen enfermedades propias de la niñez. ¿Por qué? Recuerden, por ejemplo, o mejor, no es por ejemplo, recuerden que cuando somos bebés o niños, nuestro sistema inmune todavía no está totalmente desarrollado, a diferencia de un adulto sano, cualquier hijo de vecino, su sistema inmune ya está totalmente desarrollado. Entonces aquí todos los mecanismos implicados en repeler la infección viral son los que van a provocar la sintomatología exagerada y el daño en estas personas que cursan con estas enfermedades propias de la niñez. Por eso algunas mamás hacen esto para que sus hijos pequeños se contagien de varicela. A veces no hace falta porque en la primaria si el niño no manifiesta algún malestar general, pues todas las mamás que hacen, mi niño se va a la escuela para que no me dé lata en casa, ¿no? Y de cualquier manera, pues tiene que ir a la escuela. Entonces, en ese momento, pues sí, buen niño es una manera en que, pues de esta forma, pues ya de manera general evitamos una vacuna, pero les decía, solamente está restringida a grupos de riesgo. También es una vía subcutánea, perdón, en el brazo izquierdo, siempre en la inserción del músculo deltoides, a esto se refiere, ahí donde están los músculos más prominentes en el brazo. Bueno, se notan más en un adulto que en un niño, pero pues ahí sería el sitio exacto, es la inserción del músculo deltoides. También pasa lo mismo con la de sarampión, pero de esa creo que es en el otro brazo o en el mismo, no me acuerdo, pero todas estas. Bueno, entonces todas estas vacunas, una vez que se aplican a nivel nacional durante la etapa de niñez o de adolescente, me faltó ponerles ahí la del papiloma, pero ya se las había mencionado en la clase anterior. Espero, es así, por favor, ahora sí que sí, por favor, póngansela tanto varones como mujeres. Es importante que se la pongan, la del virus de papiloma. Bueno, cerrado el comercial para la vacuna del virus del papiloma.
Derivado de todas las campañas de vacunación y de que nuestras mamás o nosotros nos vayamos a vacunar, si la gran mayoría de personas se vacuna, es lo que se conoce como inmunidad colectiva exitosa o la inmunidad de rebaño, que seguramente han escuchado por lo del COVID actualmente. Entonces se refiere a que en estos casos la gran mayoría, o bueno, lo deseable sería que toda la población se vacunara y de esta manera delimitar o eliminar la transmisión de la enfermedad en cuestión. Pero, bueno, eso sería por un lado. Esto de manera general y de manera indirecta va a proteger a aquellas personas que por alguna circunstancia inmunológica, inmunodeprimidos principalmente, no se puedan vacunar o personas que en algún momento dado sean alérgicas a algún o alguno de los componentes que constituyen a la vacuna. Entonces, el hecho de que la mayoría o casi o todos se puedan vacunar de manera general, les decía, repito, va a eliminar la propagación de la infección y también va a proteger al resto de la población que no se puede vacunar por alguna circunstancia o que se vacunaron y la vacuna no funcionó como debería. Ahí ya está implícito el estado inmunológico de todos y cada uno de nosotros. Entonces, esto es la famosa inmunidad de rebaño. Cuando no se lleva a cabo una buena inmunización, porque la gente no quiere principalmente, entonces aquí va a haber una inmunidad pues muy defectuosa, porque solamente se vacuna un pequeño porcentaje. Lo que estamos viendo que ya está pasando en Europa y en Estados Unidos con el socorrido COVID, que ahorita nos sigue alterando un poco o un mucho la existencia. Entonces, estos estallidos o esta cuarta ola de COVID que existe tanto en Europa como creo que más acentuada en Europa que en Estados Unidos, pero también ahí ya está formadito para su cuarta ola, o ya le empezó. Eso sí no lo he revisado. Esto está derivado por la no vacunación de la población en general. Dramáticamente, a pesar de que tienen la ventaja de vivir en esos países con los cuales se tienen las vacunas desde hace muchos meses antes que el resto de los países, por ejemplo en Latinoamérica, estas personas, la población no se ha querido vacunar por las razones que quieran o simplemente ignorancia, necedad. Bueno, entre paréntesis, por lo que he leído, me he percatado que la población gringa en general es bastante ignorante, bastante ignorante. Entonces yo creo que entre esa ignorancia y sus creencias políticas y o religiosas, tiene que ver el que no se vacunen. Entonces por esa razón, pues hay una inmunidad de rebaño o colectiva, defectuosa o no exitosa, como está marcado aquí. Entonces eso es lo que da al traste con el diseño de las vacunas y lo que provoca, pues ya lo estamos viviendo y espero que no nos toque a nosotros en un mesecito, que sería diciembre o en enero. Entonces, de eso se trata al momento, el realizar una buena cobertura de vacunación, pero además, insisto, que la gente participe en estas campañas, porque si no, si se tiene toda la infraestructura, la vacuna y disponibilidad y etcétera, y la gente no acude, pues no sirve de nada los esfuerzos y tristemente, pues las vacunas se tienen que ir a la basura porque llega su tiempo de caducidad y pues ya fue dinero literal a la basura. Y bueno, ya metidos ya en gastos contra lo del COVID, pues en México actualmente se tienen estas, no las conté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos diferentes de vacunas que están producidas por estos laboratorios y una de tantas nos ha tocado que nos inyectaran, que nos inmunizaran y a la fecha, bueno, hasta el 20 de noviembre, estos datos son del 20 de noviembre de la semana pasada, del lunes de la semana pasada, se habían administrado 131 millones de dosis. Ya
el porcentaje de, o mejor dicho, los millones de personas ya con el esquema completado son de 64.2 millones y a la fecha casi el 50% de la población está vacunado, casi, porque todavía falta, bueno, ya empezaron a vacunar a niños, entonces no me sé cuántos niños hay en el país, pero nosotros somos como casi 130 millones de mexicanos. Entonces, bueno, ya llevamos casi como 10 meses de vacunación o el año. No me acuerdo cuándo empezaron, no sé si ustedes se acuerdan cuándo empezaron a vacunar a la población, a los adultos mayores, pero fue como por ahí de febrero o marzo. Bueno, a mí me tocó en marzo. Entonces yo creo que con los mayores de 70 años ha de haber empezado en febrero. Entonces, bueno, ahí la lleva el país en cuanto a las vacunas, en cuanto a la administración de las vacunas. Ha tenido sus tropiezos definitivamente, pero pues a todo mundo en el país, mejor dicho, a todo el mundo agarró desprevenida la enfermedad. Entonces, pues se ha hecho lo posible, dejando de lado otras cuestiones, pero bueno, con todos sus bemoles, pues han hecho lo correspondiente para que se adquieran las vacunas. ¿Por qué con estos laboratorios? Pues convenios, cuestiones políticas, cuestiones económicas, pero bueno, pues tenemos Pfizer y las personas que recibieron esta pues iban a poder viajar. A mí no me interesa ir a Estados Unidos, preferiría ir a cualquier otro país menos a Estados Unidos. Pero bueno, pues son las vacunas con las que había, las que tenemos disponibilidad. Si más adelante ustedes necesitan viajar, bueno, pues si les tocó cualquiera que no haya sido Pfizer o la de AstraZeneca, bueno, pueden o tienen la opción de vacunarse. Bueno, estas vacunas, ¿cómo están constituidas? Las 7 u 8 a las que tenemos acceso aquí en el país, algunas están hechas con virus inactivados o atenuados. Ya sabemos que estas vacunas con virus inactivados que son muertos o atenuados que están vivos van a emular la enfermedad para, obvio, generar la respuesta inmune correspondiente. Las vacunas de este tipo que llegaron aquí a México son 2 de China, que seguramente alguno de ustedes recibió, que se llaman Sinovac y Coronavac, y la tercera que se hace en la India que se llama Covaxin. Hay otras vacunas que utilizan proteínas del virus, obviamente son proteínas ya purificadas, fragmentos del mismo virus, y estos van a generar obviamente también la inducción de la correspondiente respuesta inmune, pero este tipo de vacunas no tenemos ningún ejemplo de estas en México, no se aplican. En Estados Unidos tienen una que se llama Novavax, y desconozco si ahí la usan o la mayoría se inyecta con Pfizer o con Moderna. Y hay otras vacunas que están hechas con vectores virales, y aquí es una vacuna que les decía, es el mismo mecanismo de acción, por ejemplo, de la vacuna de hepatitis B y la del papiloma, en el que se usan bolsitas vacías del virus, y dentro de esa bolsita, que ya no tiene la información del virus original, se rellena con fragmentos del virus, y de esa manera se induce la protección correspondiente. Aquí les puse el Sputnik, CanSino y Janssen son los que tienen una vacuna diseñada bajo este mecanismo. Y no sé si aquí, no me acuerdo en qué delegaciones usaron Janssen, pero bueno, es el mismo mecanismo. La diferencia de la rusa con las otras vacunas, no sé si estas dos, CanSino y Janssen, sean de una dosis o sean de 2 dosis, pero la rusa tiene la característica de que son 2 dosis, y en la primera dosis se utilizó un vector 1, no, ahorita no me acuerdo de los nombres, por eso están los 2 viales con tapa azul y tapa roja, porque corresponden a la primera y a la segunda dosis. Y retomando, en la primera dosis el vector viral es el número 25, por ejemplo, y en la segunda dosis el vector viral es el número 50. Son 2 vectores virales diferentes,
¿Por qué lo hicieron así? Para asegurarse que al final de la segunda dosis, una vez que se haga lo correspondiente por parte del sistema inmune de la persona que recibe la vacuna, la respuesta inducida por la vacuna sea única y exclusivamente contra lo que está dentro de la bolsita. ¿Qué quiere decir esto? En contra de la información del virus del SARS-CoV-2. Al cambiar las vías o el vehículo de entrada, se aseguran que toda la respuesta, les decía, sea contra el virus y no contra el virus que nos sirvió o la bolsita del virus que sirvió como vehículo. Esa es la, digamos, la ventaja, a pesar de que tiene sus detractores la vacuna rusa, yo creo que porque se hizo allá, pero pues para mí eso es, personalmente para mí esto es una ventaja de la vacuna rusa sobre las otras que son del mismo tipo. Y finalmente están las vacunas diseñadas con DNA y RNA, que es lo que hace o lo que tiene la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Moderna. Moderna es un laboratorio totalmente gringo y son las siglas de RNA. Vean, RNA modificado, ¿eso qué quiere decir Moderna? RNA modificado. Y eso también es otra vacuna de este tipo, que serían las vacunas más recientes en cuanto a utilización de DNA y RNA. Esto es lo que nos están, o mejor dicho, ya nos administraron previamente. No sé si ustedes ya se aplicaron la primera o la segunda vacuna. Esto es lo que ustedes recibieron en su momento. Y pues como tienen adyuvantes las vacunas, por esa razón tuvimos las molestias de malestar general, tal vez dolor de articulaciones, aumento de la temperatura y etcétera, pero no es nada comparado, madera, que sí adquirimos la enfermedad. Y también en este mismo mes, seguramente lo escucharon y si no, pues bueno, aquí se los platico rápidamente. Pfizer y Merck. Merck creo que fue el primero que anunció que tiene una píldora antiviral. En este caso, Merck, su antiviral está constituido por un ribonucleósido análogo que inhibe la replicación viral. Recuerden que este virus necesita forzosamente ingresar al interior de nuestras células para llegar y producir la infección. Entonces, cuando está dentro de las células, este análogo impide que se replique. Dice Merck que tiene una reducción del 50% en el caso de hospitalización y en Inglaterra ya se le autorizó a inicios de este mes y pues ya lo anunciaron o está anunciada así como la primer antiviral tomado en el mundo. Pfizer no se quiere quedar atrás o no se quiso quedar atrás y generó una proteasa que tiene que administrarla con un antiviral que se llama ritonavir para que tenga el efecto correspondiente y de esta manera ellos dicen, pero si ustedes se meten a leer lo correspondiente a esto, dicen que casi tiene un 90% de disminución en cuanto a hospitalizaciones. En algunos lugares dicen que no le creen a Pfizer porque está la duda de que también haya falseado los datos para la vacuna. Eso no lo sabemos ahorita y tal vez lo vamos a saber en unos 5 u 8 años de si falseó o no los datos. Obviamente, pues aquí hay mucho dinero de por medio porque vean lo que cuesta. Este es el nombre comercial que le da Merck a su producto. Esto es lo que cuesta, bueno, el nombre comercial que le da Pfizer a su producto. Y pues ahí se andan dando un quien vive en cuanto a costos. Una terapia de 5 días para librarse de la infección por el COVID-19 cuesta alrededor de $700. Esto ya traducido en pesos viene siendo como 14,000 pesos que hay que quemar en una semana. ¿Por qué en una semana? Bueno, porque la terapia es de 5 días y la toma es 2 veces al día, pero pues te venden la terapia completa para 5 días en 14,000 pesos. Aquí serían como 12,000 y cachito de pesos. Entonces, la terapia no es barata, entonces
pues no todo el mundo va a tener acceso a este tratamiento. Entonces, de primera instancia se oye prometedor, pero por costos no va a ser posible. Ya no investigué si aquí en México existe el medicamento, pero no sé si esté ya autorizado para que el sector salud en un momento dado lo aplique. Eso ya no lo leí. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad, lo hace y nos platica el próximo martes. Bueno, eso es lo último que se tiene en cuanto al COVID-19 y a todas las vacunas que tenemos en un momento dado que tener ya puestas en nuestro organismo. Bueno, así como hay personas que hacen lo posible para tener las vacunas correspondientes y para que ocurra la consecuente protección en sí mismos y en los hijos, si es que existen estos hijos, de unos años hacia acá hay una corriente muy fuerte. Ahorita parece que ya empezaron a darse cuenta de la importancia, bueno, algunos sectores, no todos, de la importancia de las vacunas. Por allá de los 90, específicamente 98, en Inglaterra también casualmente, empezó una campaña en contra de la vacunación porque este doctor Wakefield, publicó un artículo en el cual decía que había una relación entre la vacunación y el autismo. El autismo tiene bases neurológicas, pero no son dadas por las vacunas. Hay otras cuestiones implicadas, no me las sé o no las recuerdo, ya he leído, pero finalmente como no es mi área de conocimiento, como que no se me pega. Entonces, le tengo que decir a mi hija que me vuelva a dar la clase de autismo, pero no hay relación entre la aplicación de vacunas y la presentación de autismo. Generalmente un niño que es autista ya nace con esa condición, no es una condición adquirida, ya es genética por alguna circunstancia y seguramente ustedes saben que hay todo un espectro de personas autistas. Hay algunos que son más o menos normales, entre comillas. Ahí está el Sheldon de Big Bang Theory, pero tiene ciertas peculiaridades. Hay otras personas que están en el otro espectro de la enfermedad en las cuales es muy difícil para ellos comunicarse y expresar sus sentimientos. Eso es lo que pasa de manera general, de manera muy gruesa con las personas autistas, pero hay algunas que, digamos, pueden llevar una vida normal, entre comillas. Bueno, este señor o este doctor Wakefield, ¿qué cosa fue lo que hizo? Bueno, pues hizo un trabajo bastante mediocre. Al ser mediocre, no entiendo, o bueno, quiero entender por qué se lo publicaron, porque fueron pocos datos los que utilizó, no hubo ni siquiera el número representativo para hacer una estadística. Seguramente ya saben que se considera por lo menos el mínimo número de muestras para poder hacer una estadística decente es de 300 mínimo, pero él utilizó una docena de niños y esto provocó que se desatara, les decía, una ola de antivacunas y una vez que ya estudiaron mejor, pues ya se dieron cuenta que no hay relación entre la vacunación y la presentación de autismo. Y lo que este señor hizo, obviamente había dinero de por medio, había una pugna entre dos laboratorios diferentes para la producción de una vacuna. Finalmente todo es el final o el modo o la causa, mejor dicho, por la cual siempre hay pleito, pues es el dinero, obviamente. Entonces, ya sea que el laboratorio 1 le echó la guerra al laboratorio 2 o viceversa, entonces había dinero de por medio. Este señor se prestó al teatro mediático y pues lo que hizo fue analizar a 12 niños y fue que fue fue el hijo de mi comadre o fue el hijo del pariente de un vecino y pues me dijeron, me platicaron, me contaron que pues el niño está de tal o cual manera. Entonces tampoco incluyó un grupo control, pero todo fue así como a nivel de chisme y de cosas en un grupo X de personas estudiadas. Entonces, y pues me supongo que por ser inglés, pues le
publicaron su artículo en el Lancet en esta fecha, vean, fue a principio de año, entonces de ahí se levantó toda una ola en contra de las vacunas. El daño se hizo porque todavía hasta hace unos años en Europa y en Estados Unidos hay mucha gente que no vacuna a sus hijos. Derivado de esta no vacunación en estos niños, se ha visto un incremento de estas enfermedades propias de niñez que se consideraban controladas, no erradicadas, pero controladas, entonces eran muy pocos los casos de niños con estas enfermedades. Ha permitido que, les decía, los médicos jóvenes conozcan las enfermedades de primera mano, pero pues el daño ya se hizo y en su momento, ya que se hicieron las averiguaciones correspondientes, aclaraciones y demás, el artículo lo pueden buscar así con, bueno, este es el DOI o este es la búsqueda a la cual la mayoría estamos acostumbrados, pero ya lo moderno es usar el DOI y si ustedes lo meten tal cual, sale el artículo, pero sale con este letrero en rojo de que fue ya retirado. Entonces les decía todo esto y obviamente el descrédito para el doctor y todos sus cuates, todos estos que están aquí. No me acuerdo cuántos autores fueron, aquí están, como 10 autores, todos estos sufrieron el descrédito correspondiente por participar en este artículo. Y les digo, yo me supongo que se lo publicaron en Lancet, puesto que pues son médicos ingleses, investigadores, etcétera, etcétera, porque si el artículo hubiese sido firmado por Hernández, Sánchez, García y etcétera, júrenlo que lo rechazan y se hubiesen tardado un par de años en aceptarlo porque hubiesen pedido mayor número de muestras, el grupo control, etcétera, etcétera, pero pues aquí sin más nada se lo publicaron, pero bueno, entonces hubo ahí todo un escándalo científico porque Lancet aceptó esto, los revisores aceptaron este artículo sin más, parece que ni lo revisaron, entonces, pero pues les decía, el daño ya está hecho. Y derivado de esto, bueno, les pongo esta pequeña caricatura para que vean la importancia de la vacunación. Obviamente estos padres pues sí fueron vacunados en su momento por sus correspondientes padres, pero pues ya al sentirse ya muy modernos y evitar cosas al niño, pues yo creo que en lugar de ayudarlo lo perjudica, ¿no? Porque hay algunos bebés que se enferman y se enferman grave de estas enfermedades, les decía, propias de la niñez. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario? Sí, profesora. Dime, ¿quién eres? Soy Lisbeth. Dime, Lisbeth. Bueno, tengo una duda con respecto a por qué se tiene que respetar, por así decirlo, la edad límite para vacunar, porque recuerdo que una vez fuimos, bueno, creo que fue contra el papiloma humano y a mi hermana ya no la vacunaron porque ya no cumplía con el rango de edad. Ya era mayor, me supongo. Sí, bueno, se supone que en teoría deberían de haberla vacunado, bueno, yo así lo veo. Finalmente, la cartilla de vacunación dice que cuando tienen 11 o 12 años, ahorita no me acuerdo, pero cuando están todavía en primaria. Se supone, de manera general, que un niño o una niña a esa edad pues no inicia relaciones sexuales, ¿no? Salvo que sea víctima de violencia sexual, pues es obvio. Y generalmente la violencia sexual está dada por otro adulto, mayoritariamente. Pero bueno, en el caso de tu hermana, como yo siento que a veces las personas que tienen que aplicar la vacuna les falta un poco de criterio. ¿Qué daba si tu hermana tenía 13 o 14 años? Pues no daba nada, no pasaba nada. Pero como luego a veces son muy estrictos las personas que coordinan estas cuestiones, me supongo que tal vez en un momento dado les llamen la atención porque vacunaron a alguien que se pasaba de ese límite de edad, porque las vacunas en teoría se compran en función del número de personas que las van a recibir. Yo me supongo que es por esa circunstancia, pero no pasaba nada si a tu hermana la vacunaban. Es mi opinión personal. Y bueno, si no la vacunaron, pues yo espero que hayan hecho la correspondiente alcancía para vacunarla. ¿Tú sí te alcanzaste a vacunar? Sí, profesora.
Ah, ok. Bueno, entonces en el caso de tu hermana, no sé cuántos años tenga ya ahora, tal vez unos 24, 25. Es conveniente, si no se la pusieron en su momento, que se la ponga ahorita. No pasa nada. Pero creo que son 2 dosis o 3 dosis, no me acuerdo. Bueno, en su momento tengo 2 hijas, a las 2, obviamente en su momento todavía, creo que sí, ya estaba instaurada la vacuna aquí en el país, pero ellas ya se salían del rango de edad, entonces pues yo tuve que, vía privada, pues comprar la vacuna y aplicárselas. Entonces pues ya, esa es la situación. ¿Algo más, chicos? ¿Te quedó claro, Liz? Sí, profesora, muchas gracias. De nada. ¿Algo más, chicos? Parece que no. Todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces ahí se los dejo para que... Ah, bueno, con relación a las vacunas, no sé si han escuchado, bueno, pues como tengo que estarme actualizando para estas situaciones, eh, por ejemplo, en Francia, sí, Macron, antes de la pandemia, derivado de esta aumento de casos de enfermedades, les decía, propias de la niñez, y él estaba instaurando, no sé si ahorita por lo del COVID lo dejaron en suspenso o qué, estaba instaurando que a todos aquellos niños que van a ingresar a la educación básica, primaria o como se llame allá en Francia, les estaban exigiendo su cartilla de vacunación con las vacunas correspondientes. En el caso que alguno o algunos de esos niños no tuvieran las vacunas correspondientes, no se les estaba dando inscripción a las escuelas públicas. Entonces es una manera que los gobiernos, por ejemplo en Francia, pues se ha tenido que instaurar para obligar a la población a llevar a sus hijos a vacunar. Pero ya no supe en qué quedó con la hora del COVID, pues no sé, tengo que volver a escuchar qué pasó. Bueno, son las 8 de la mañana, no se ha acabado la clase, me van a perdonar, y voy a empezar la siguiente clase, por eso, y hasta donde me quede, obviamente, seguramente, hoy se me olvidó mandarles el archivo, bueno, se los mando terminando la clase. Si no lo hago así porque tengo que ir a la escuela terminando de aquí, me tengo que ir corriendo a la escuela a hacer nos pidieron que fuéramos